La función lineal. Una función se considera lineal si su criterio es de la forma f de x igual a m por x más b, donde m y b son números reales. Si se analiza su gráfica, esta corresponderá a una recta o parte de ella dependiendo de su dominio. Puede ser que sea un rayo, semirrecta o un segmento. Vamos a analizar algunas características importantes de la función lineal. Antes, eso sí, nada más recalcar que ya se había estudiado el concepto de ecuación de la recta, que recordar, hay que sabérselo de memoria, la forma, la ecuación de la recta, que es y igual a m por x más b, o sea, es exactamente la misma ecuación, nada más que en vez de f de x dice y. Y recordarles que f de x y y siempre son sinónimos y todos utilizamos una u otra dependiendo del contexto. Si hablamos de funciones se va a utilizar f de x y si queremos trabajar con ecuaciones se utiliza la y. En este caso, como es función, usamos f de x, pero es exactamente la misma ecuación. Bueno, comenzamos con las características importantes. La primera es la pendiente, que ya es conocida. La pendiente nos va a definir la monotonía o la inclinación de la recta. La pendiente es la constante m, o sea, el número m, el número que multiplica la x. Entonces, ese número que multiplica la x nos va a decir cómo se va a comportar con respecto a la monotonía la recta, si es creciente, decreciente o constante, de la siguiente manera. Si la pendiente o la m es mayor que 0, o sea, positivo, la recta va a ser creciente. Quiere decir que va a subir de izquierda a derecha. Es una recta que sube de izquierda a derecha. Si la pendiente es menor que 0, o sea, negativa, entonces la recta va a ser lo contrario, va a ser decreciente. O sea que va a ir bajando de izquierda a derecha. Y por último, si la pendiente es igual a 0, que esto se da cuando no se ve la x, sino que nada más es f de x igual a un número, sin x, ¿verdad? Solo un número. En ese caso la recta es una recta horizontal, o sea que es constante. Otras características que tenemos que analizar son los cortes con los ejes coordenados. Cuando hablamos de los cortes con los ejes coordenados de cualquier tipo de función, no solo lineal, sino de cualquier tipo de función, estamos hablando de los puntos donde la gráfica de la función toca o cruza o atraviesa o interseca esos ejes, ¿verdad? Ojo que estoy diciendo que son puntos y por lo tanto se tienen que escribir en forma de punto, o sea, como par ordenado, o sea, son por cada punto tenemos que escribir dos números, la coordenada x y la coordenada y. Bueno, ya precisamente en la función lineal vamos a comenzar con el corte y o intersección con el eje y, se puede decir de las dos formas. La intersección con el eje y entonces va a ser el punto donde la gráfica toca o cruza o atraviesa, como quiera decir, el eje y. Eso va a ser siempre la imagen de 0. El punto donde la gráfica toca el eje y siempre es la imagen de 0. Y en el caso de la función lineal se lo determina la constante b, o sea, el número que aparece solito, sin la x en la fórmula, o sea, el término constante de la función, de la ecuación. Entonces, para escribir el corte con el eje y, tenemos que escribir el punto 0, b. Recordar que como es un punto, el eje y tiene que comenzar con el número 0, ¿verdad? Entonces siempre es 0, b. Y ese b es el número solito del criterio. Luego, para el corte con el eje x, ese va a ser, obviamente, entonces el punto donde la recta va a tocar o va a cruzar el eje x. En este caso, los cortes con el eje x siempre corresponden a la preimagen de 0 o las preimágenes. Algunas funciones tienen varios cortes con el eje x. En el caso de la función lineal solo hay uno, pero en otras funciones tenemos varios. Bueno, entonces el corte con el eje x siempre se encuentra buscando la preimagen de 0, que recuerden que eso significa resolver la ecuación del criterio de la función igual a 0. Entonces agarramos la formulita, la igualamos a 0 y despejamos la x, y ahí obtenemos dónde toca el eje x. También podemos hacer uso de una fórmula si se la quieren aprender de memoria. La fórmula para el corte x siempre es igual a menos b sobre m, 0. El corte x siempre va a ir el 0 de segundo, ¿verdad? Y ese menos que está delante de la b no significa que tenemos que ponerlo negativo, sino más bien que hay que cambiar el signo al número b.
Finalmente, un par de notas. Recordar que para graficar o definir una recta, lo que necesitamos siempre es conocer mínimo 2 puntos de la misma. Si conozco 2 puntos de una recta, la puedo dibujar, la puedo definir. Y para eso podemos usar la fórmula, o debemos usar la fórmula para encontrar la pendiente. Esa fórmula me dice que la pendiente es igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1, donde estos numeritos son las coordenadas de esos 2 puntos que ya conocemos.